Biocultores, buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Bioethics News y como cada lunes le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido profesor Pepe Arellano. Pepe, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todas, a todos, porque las noticias en bioética hoy más que nunca merecen ser reflexionadas, doctora Netza. Así es, mi querido Pepe. Y pues para la reflexión de esta noche tenemos un invitado de lujo que además, mira, qué extraordinario para poder festejar que mañana cumplimos un año, Pepe. Además de romper el récord en fallas técnicas durante este año, realmente se vuelve una enorme satisfacción cumplir este primer aniversario con Cine a pesar de y lograr ya esta comunidad de biocultores que cada lunes fielmente nos escuchan, nos hacen el favor de escucharnos, de seguirnos, de aportarnos, porque son verdaderamente ellos los que acaban mereciendo este tremendo esfuerzo. Llegamos a un año, Pepe, ya con audiencia en 9 países, ya logrando posicionar este noticiero especializado en bioética como esta punta de lanza para la divulgación bioética en este formato. Y para festejarlo, ve nada más el súper invitado que tenemos hoy. Tenemos al doctor José Barrientos Rastrojo, quien es profesor de la Universidad de Sevilla y director de la Revista Internacional de Filosofía Aplicada Hasser, y además, esto les va a encantar a los biocultores, y además es enfermero. O sea, es un profesional de la salud, filósofo, que hoy viene a compartir con nosotros su última obra, que ahorita vamos a hablar de ella, y además a festejar este primer aniversario. Bueno, yo aquí entre Pepes, espero no marearme, pero Pepe Barrientos, bienvenido a esta tu casa. Pepe desde Querétaro, yo desde Puebla te damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, Pepe Barrientos. Pues muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, doctora Netza, encantado de conocerle, profesor Arellano, y espero que podamos tener unos minutitos donde podamos compartir ideas y cuestiones en relación a la filosofía en términos generales y a cuestionamientos éticos, que obviamente son parte de la propia filosofía. Muchísimas gracias. Pepe Barrientos, filosofía aplicada experiencial, más allá del postureo filosófico de Plaza y Valdés. Ya con el puro título, como dice Pepe, es muy provocador, porque ya el puro título es una crítica explícita hacia esta cuestión de solo filosofía académica, posturas filosóficas, pero cero aplicación. Bueno, yo aquí de plano va a Pepe Arellano, filosofía aplicada experiencial, Pepe Arellano. Aquí hay 3 conceptos fundamentales que me gustaría por ahí empezar. La primera, la cuestión de filosofía aplicada. Tenemos la idea, y eso ha sido todo un reto dentro del gremio filosófico, y lo digo por propia experiencia, de hablar de filosofía aplicada cuando la mayor parte de la práctica, a lo mejor del hacinamiento, a lo mejor motivado por el academicismo, por haber enclaustrado al conocimiento filosófico en aulas, en instituciones, en universidades, por la cuestión de la postura o de este tipo de, ¿cómo decirlo?, de prejuicios en donde el filósofo se la pasa pues pensando en la inmortalidad del cangrejo, en sí, a partir de cuántos granos de arena podemos hablar ya de un apilo, de cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler, por qué el ser y no la nada, si la nada nadea, y toda una serie de posturas filosóficas que llevaron a esta disciplina, a este discurso filosófico, no solamente a enclaustrarse al interior de las universidades, sino peor aún, a ser como reducto de algunos cuantos Illuminati, de algunos cuantos iniciados. Y cuando hablamos de la filosofía aplicada, como que hoy por hoy a una buena parte de mis colegas, pues resulta así algo medio extraño, ¿no? Como si la aplicación
quitara justamente ese ámbito de teorización, de reflexión filosófica, por aquello que la reflexión es justamente apartarse de lo cotidiano, hacer un paréntesis, hacer un alto en la vida. Y decir que hay reflexión inmediata aplicada, pues como que resulta a veces por lo demás contradictorio. Pero la segunda parte que me parece importante destacar, y aquí ya nos lo comentará el profesor Tocayo Pepe, de Pepe a Pepe, ¿no? La cuestión experiencial. Si bien es cierto, mucho de la filosofía, y no se diga en la tradición sajona, la tradición analítica, nos hemos detenido mucho más a la cuestión del análisis lógico del lenguaje. Hay una parte de la historia de la filosofía, sobre todo en la filosofía helénica, ¿no? Esos grandes movimientos helénicos, estoicos, epicúreos y demás, que están justamente, o que llevaron al terreno filosófico justamente a la cuestión de la experiencia de vida, a la cuestión del sentido, a la cuestión de cómo vivir, cómo actuar, de qué va la vida humana y la vida personal. Filósofos de la talla de Séneca, Marco Aurelio, ya si hablamos en la época contemporánea, lo experiencial también nos puede llevar a referencias de carácter existencial. Filósofos de la talla como Camus o Sartre, pues justamente van a dar ese giro aplicado en el terreno filosófico para decir que la filosofía debe de estar en la calle, que la filosofía no es una cuestión de pose ni de privilegios, que la filosofía es justamente esa intencionalidad por preguntarse preguntas tan básicas como las de por qué estoy yo aquí, o cuál es el sentido, o cómo me debo de conducir y comportar. Y tan es así que justamente esa experiencia en el terreno filosófico arranca cuando somos niños. Cuando somos niños es justamente cuando aparece la inquietud de la pregunta, cuando aparece la cuestión del cuestionamiento, cuando aparecen los porqués en el terreno vital, y que conforme nos vamos desarrollando, esta inquietud originaria de carácter filosófico, pues se va perdiendo, ¿no? Se va ocultando, se va llenando, se va cosificando, a tal punto que cuando un niño pregunta o alza la mano y pregunta un por qué, y los adultos estamos ya allí medios enfadados o medios cansados, pues le decimos, mira, mijo, no sé, pero aquí está el iPad, aquí está el celular, a ver qué encuentras allí y ahí nos vemos. Profesor Tocayo, colega, José, ¿de qué va esta experiencia filosófica en el terreno aplicado? Pues muchísimas gracias, tocayo y compañero de profesión, por la cuestión y por la lectura de los contenidos de esta obra. Yo creo que efectivamente la dimensión aplicada es una de las bases de este libro, Filosofía aplicada, y la segunda es la experiencialidad. Pero creo que antes hay que hacer un pequeño indicación de qué es esto de filosofía aplicada, que no es específicamente éticas aplicadas ni otro campo. Lo que una filosofía aplicada pretende hacer es dotar de herramientas filosóficas a personas en distintos contextos para que desarrollen, bueno, para que disuelvan sus problemas, para que afronten determinados problemas, y lo que hacemos es, en talleres, en consultas, ofrecerles o dotarles de capacidades como, por ejemplo, pensamiento crítico, pero también utilizando, como decía mi tocayo, el pensamiento de los estoicos, y para los estoicos filosofar era gobernar las pasiones. Lo que hacemos es, a través de esta serie de talleres, ayudarles a que desarrollen pensamiento crítico, gobierno de las pasiones, pero también, por ejemplo, distintas habilidades hermenéuticas de comprensión, como puede ser una hermenéutica corporal, que es lo que hace Merleau-Ponty en la fenomenología de la percepción. Es decir, ayudar a los sujetos a que desarrollen también estas percepciones de gobierno de las pasiones, o ayudar al sujeto a que se den cuenta de que en muchas ocasiones somos manipulados porque estamos dentro de cierta biopolítica, o dentro de ciertas políticas, o sea, ciertas estructuras que hacen que nosotros pensemos de una determinada forma. Por ejemplo, por ser claro, si yo en una clase tengo la estructura habitual en donde yo, el profesor, tengo a un montón de alumnos que me están mirando a mí, estoy fomentando un tipo determinado de pensamiento y de discurso. Si en lugar de tener esta estructura donde estoy yo frente a los alumnos, hacemos un círculo, estamos generando no solo otra forma de pensar y otra serie de dinámicas, sino efectivamente otros modos específicos de desarrollar el pensamiento dentro de la clase.
Filosofía aplicada, más que producir conocimientos que se dan a una serie de alumnos, lo que intenta es entrenar a estos alumnos, a estos participantes, a estas personas, a que desarrollen sus propias competencias filosóficas, sus propias capacidades de pensar. Por lo tanto, esa sería la primera cuestión. Y en relación con la bioética, ¿qué necesario es, por ejemplo, dentro de un hospital, que alguien que ha perdido, por ejemplo, a un familiar con el cual vivía durante 25 o 30 años, a que desarrolle competencias, por ejemplo, para desarrollar un proyecto de vida nuevo? Algo que, por ejemplo, hablaba Ortega y Gasset en el siglo XX. O qué necesario es desarrollar competencias para resolver un dilema, como, por ejemplo, a quién le pongo a un respirador cuando dentro de lo que estamos viviendo con el coronavirus tenemos que decidir si se lo ponemos a un joven de 18 años o se lo ponemos a una persona de 60 años. Son competencias, de alguna forma, estructuras de pensamiento que necesita la sociedad, y quién mejor que un filósofo para dotar a la sociedad de esa serie de competencias. Por lo tanto, primera cuestión, filosofía aplicada iría por ahí, dotar de competencias filosóficas, prácticas, no solo dar la teoría, sino sobre todo hacer entrenamiento para que las personas desarrollen esto. Y en relación al segundo punto, la experiencialidad, ¿no?, que me comentaba mi compañero Pepe Salvador, está la cuestión de que lo que descubrimos fue que en muchas ocasiones el llegar a soluciones desde el pensamiento no provoca una transformación en el sujeto. Es decir, yo puedo saber qué tengo que hacer, cuál es el bien y cuál es el mal en una determinada decisión ética, pero del dicho al hecho hay un largo trecho, como decimos, ¿no? Es decir, yo sé que tengo que ponerle un respirador, pues no lo sé, imaginaros, al joven y no al anciano, pero luego esa verdad que yo he descubierto no permea dentro de mi vida, no provoca una transformación, y al final no sigo esa verdad, sino que sigo otra verdad que a lo mejor no es la más correcta, pero esa verdad no ha llegado a transformarme. La experiencialidad es que yo no solo aprendo de una forma lógica verdades, sino que las experiencias de la vida hacen que yo descubra ciertas verdades que me transforman dentro de mi existencia. La filosofía aplicada experiencial lo que pretende es entrenar a la gente para que se generen precisamente estas transformaciones a partir de las experiencias de la vida que nosotros estamos desarrollando. Y en ese sentido, pues autores como, evidentemente, como los que se han comentado aquí, pero también, por ejemplo, como John Dewey en Arte como Experiencia, o Heidegger con el concepto de acontecimiento, o Nishida con la experiencia pura, nos pueden ayudar precisamente en este trayecto para provocar estos cambios esenciales dentro del sujeto. Entonces, filosofía aplicada experiencial va por ahí. Hay una cuestión que comentaba la doctora Netza, que me parece también crucial, que es la relación. Si en algún momento, por cierto, me tenéis que parar, sin problema, que yo soy del sur de España. Adelante, por favor. Que soy del sur de España y hablo demasiado en muchas ocasiones. Bueno, decía, se opone la filosofía aplicada a la filosofía académica, a pesar del título, que obviamente pretende ser provocativo, y la provocación sobre todo lo que pretende es generar una provocación y un incentivar el propio pensamiento, ¿no?, más allá del postureo filosófico. La filosofía aplicada se distingue de la filosofía académica, pero no se opone. De hecho, a lo largo de la historia ha habido una serie de académicos que han desarrollado acciones fuera, digamos, de la propia academia. Uno de los más renombrados en los últimos tiempos es Michel Foucault, que, por ejemplo, creó el grupo de información de prisiones, en donde se implicó socialmente con la gente de prisión, o se implicó socialmente a final de los años 60 con las manifestaciones que hubo en Turquía contra estudiantes que estaban sufriendo. Fijaros, una situación que ahora mismo podemos tener en Colombia, y hasta qué punto tenemos a profesores universitarios que se están comprometiendo en esto. No quiero decir que no haya, sino hasta qué punto hay muchos que no se comprometen. ¿Qué quiero decir? La filosofía aplicada no se opone a una filosofía académica. ¿Por qué? Porque si no tenemos los conocimientos de una filosofía académica, no podemos desarrollar un taller. Si no hemos leído, por ejemplo, El sentido del asombro de Rachel Carson, famosa filósofa conocida por sus abordajes de la filosofía medioambiental, por Primavera Silenciosa, esta autora tiene un libro que se llama El sentido del asombro, donde desarrolla cómo desarrolló las capacidades de asombro en un sobrino que tenía entre 8 o 10 años, no me acuerdo exactamente la edad, un niño, uno de sus sobrinos, y enseña cómo puede desarrollar esta capacidad de asombro. Si yo no conozco esta teoría académica del sentido del asombro, no puedo desarrollar un taller sobre el asombro. Si yo quiero hacer un taller sobre la acción comunicativa y no conozco la teoría de la acción comunicativa o pensamiento postmetafísico de Habermas,
difícilmente voy a poder hacer este tipo de talleres. Y aún más, si yo no conozco el pensamiento tojolabal, por no ser etnocéntrico, difícilmente voy a poder desarrollar un taller en donde intente que las personas lleguen a entender qué significa pensar desde la propia asamblea o desde la propia comunidad. Por tanto, no es que la filosofía académica se oponga a la filosofía aplicada, se oponga a la academia, sino que la filosofía aplicada necesita la academia. Lo que pasa es que desarrolla otra forma de hacer filosofía. Es una filosofía que baja a la calle sin que eso implique que tenga que hacer la calle. Una cosa es bajar a la calle, otra cosa es hacer la calle. Extraordinario. De hecho, ahí yo creo que esta obra justamente está rompiendo este prejuicio en donde la filosofía solamente está abocada a especialistas y para especialistas, ¿no? Sino que está tendiendo, tu texto, en ese sentido, está tendiendo un texto entre la actividad académica y la vida cotidiana, de las profesiones, de la vida profesional de cada uno, de cada persona, y que entonces la propuesta justamente es que la teoría filosófica o las corrientes filosóficas o los sistemas filosóficos justamente inciden de manera directa. Es decir, no es este planteamiento, esta idea de que la filosofía nada tiene que ver con nuestras vidas, o nada tiene que ver con nuestras actividades, o nada tiene que ver con nuestros problemas, sino que hoy por hoy la filosofía justamente es este discurso crítico que habilita y que permite no solamente una comprensión intelectual del mundo, sino una acción directa en aquello que yo me estoy realizando. Vaya, cualquiera de los filósofos y filósofas que has mencionado están justamente haciendo preguntas desde la cuestión de la acción comunicativa, como hablabas en el caso de Habermas, o la cuestión de las relaciones de poder y cómo entenderlo en nuestras prácticas, discursos y usos cotidianos. Y creo que aquí hay una gran, ¿cómo decirlo? Una gran oportunidad, tanto para quienes estamos dentro de la disciplina, ejerciendo la disciplina de manera profesional, como para todas aquellas personas que, independientemente del lugar en donde se encuentren, la filosofía tiene que decir algo. La filosofía tiene que aportar algo, ¿no? Y esa perspectiva, ese interés por acercarse justamente a ciertos textos o a ciertos pensadores, pues eso lo tendríamos que ver desde quienes estamos trabajando en la disciplina de manera profesional y que de repente hemos estado simplemente abocados a hacer filosofía para filósofos, ¿no? Entonces, desde allí tendríamos que empezar. A ver si no suena un poco a comercial, pero aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro tenemos una maestría en filosofía contemporánea aplicada y justamente esa es la intención, o una de las intenciones es que los que ingresan a este posgrado no necesariamente tienen que tener una licenciatura en filosofía, sino que justamente la maestría los habilita a reforzar cada una de sus áreas profesionales. Así, por ejemplo, tenemos a gente egresada con una formación en el campo del derecho, en donde se instruyen o comienzan a tener lecturas de filosofía del derecho y terminan por hacer un proyecto aplicado dentro de su misma área, justamente para darle ese valor, para darle ese brillo. Pues me parece muy interesante el comentario que hace mi compañero y colega por aquí, tanto por la primera parte como por la cuestión. Empezando por la primera parte, efectivamente, creo que la academia necesita mucha filosofía aplicada, que no es un favor que nos está haciendo a nosotros, sino que nosotros le estamos haciendo un favor a la propia academia, porque lo que estamos haciendo con la filosofía aplicada es aumentar el número de interlocutores y, sobre todo, el tipo de interlocutores que están dentro de filosofía aplicada. Es decir, durante mucho tiempo hemos tenido una filosofía con el modelo BBVA, y no tiene nada que ver con el banco, sino una filosofía realizada por blancos, burgueses, varones y adultos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hacemos esa filosofía nos estamos olvidando de la filosofía que no es hecha por blancos, y en ese sentido pues el canon filosófico está montado normalmente sobre personas blancas, pero se desprecian, diría Jones, ¿no? O se olvidan las filosofías, por ejemplo, de las comunidades indígenas o el pensamiento de las comunidades originarias.
En segundo lugar, burgueses, es decir, de un nivel sociocultural medio o alto, pero hasta qué punto ciertos grupos que no son de esos medios socioculturales no nos pueden ofrecer, uno, contenidos y, sobre todo, más importante, nuevas formas de pensar en estos colectivos. Tercero, varón, aquí ya no digo nada. Afortunadamente esto se está limitando, pero todavía en el canon filosófico habitualmente lo que tenemos son hombres. ¿Y dónde están estas otras mujeres? Bueno, estas otras no, ¿dónde están las mujeres que realmente pueden iniciar otros pensamientos, como por ejemplo María Zambrano, ¿no? Que nos une un poco a México y España porque estuvo allí en México un tiempo, que desarrolla precisamente una razón poética. Gracias a que se introduce una mujer, María Zambrano, dentro de la filosofía, tenemos también la razón poética y podríamos hablar de otras mujeres. Y adultos, ¿por qué no un pensamiento de filosofía para o con niños, que es una disciplina que está dentro de filosofía aplicada? ¿Qué nos aportan al pensamiento, a la forma de pensar los niños precisamente dentro de este contexto? Por lo tanto, si nosotros, la academia se podría ver beneficiada de una filosofía aplicada, se introduce a estos otros interlocutores dentro de su propio contexto. Y además, introduciríamos dentro de la propia filosofía un modo de hacer filosofía que durante mucho tiempo estuvo dentro de este campo. Los estoicos que decíamos antes no solo daban lecciones teóricas de filosofía, sino que para ellos aprender filosofía era realizar ciertos ejercicios que les capacitaban para aprender, para comprender, para tener una experiencia que transformase su forma de pensar, su forma de hacer filosofía. Por lo tanto, creo que en gran medida la introducción de estos interlocutores va a servir para ampliar la propia filosofía. O solo una última cuestión. Qué interesante sería hacer una tesis doctoral no realizada por alguien del modelo BBVA, sino por alguien, por ejemplo, por alguien que perteneciera a una prisión, por un privado o una privada de libertad, como por ejemplo con aquellos con los cuales estamos trabajando en México, también en otros países, dentro del proyecto de filosofía aplicada Boecio. Qué interesante sería hacer una tesis doctoral, decía, por ejemplo, sobre el concepto de libertad en Sartre, pero no realizado por uno de nuestros alumnos, sino realizado por un funcionario de prisiones o realizado por un privado o una privada de libertad. La concepción que estas personas van a tener sobre la libertad probablemente es diferente, no diré que es más rico, pero es diferente al de una persona que entró con 18 años en la facultad y lo que ha vivido es simplemente el discurso académico de la propia facultad, que es muy necesario, pero que podría haberse complementado si esta persona hubiese pasado por prisión. Filosofía aplicada ayuda en este sentido. En relación a la cuestión, a la pregunta que me planteaba, efectivamente, dentro de prisiones no solo es que sea necesaria la filosofía, sino que de facto, afortunadamente, no solo voy a hablar de una desiderata, de ojalá introduzcamos filosofía dentro de prisiones, sino que como se comenta en algunos momentos dentro de filosofía aplicada experiencial, nosotros trabajamos con talleres dentro de prisiones y hay una serie de personas implicadas dentro de prisiones con la idea de desarrollar estas competencias y estas capacidades en personas que están sufriendo dentro de una prisión. Por una parte, aquellos que están, a los propios pacientes, que en un momento dado, cuando están en un hospital y y le plantean la situación de que tienen 3 meses de vida, se le van a plantear una serie de cuestiones existenciales que tienen que resolver o que deberían de resolver antes de fallecer. Y en algunas ocasiones le puede ayudar un sacerdote, sea católico, el que queráis, porque esa persona es religiosa, pero imaginaros que esa persona no es religiosa, que es agnóstico o directamente es ateo. Que sea agnóstico o ateo no quiere decir que no tenga necesidades existenciales, pero el problema que hay es que dentro de un hospital no hay un filósofo que le pueda ayudar a articular sus propias respuestas. La cuestión es, ¿no sería necesario que hubiera un filósofo o una filósofa que les ayudase a articular su propia existencia con esos 3 meses de vida que le quedan dentro del propio hospital? No es esto una desiderata, sino que en Italia, aquí también en España, nosotros hemos trabajado en hospitales para ayudar a estas personas a que den curso y se respondan a su sentido existencial. No le decimos cuál es el sentido existencial, sino que los ayudamos para que articulen sus propias respuestas. Por una parte, ahí hay una función. Segunda función en prisión, lo que decía, mucho más claro, ¿no? Dentro de un comité de bioética, por ejemplo, un filósofo que, por una parte, puede dar el marco bioético para tomar una determinada decisión, pero también un filósofo que podría ayudar a un médico, a un enfermero, a personal sanitario en general, a que articulasen qué tienen que hacer ante un determinado dilema ético que se les va a plantear no de una forma puntual, sino que se les está planteando diariamente dentro de su propio trabajo.
Entonces, el filósofo podría capacitar a este personal sanitario precisamente para eso, para que tuviesen estas competencias filosóficas. Fijaros que ya no solo se trataría de habilitarlo en contenido filosófico, no solo, es decir, que estoy diciendo que también, sino también en estas competencias filosóficas de disolución de conflictos, de profundización dentro de los conflictos, de ver cuáles son las dimensiones problemáticas del asunto y, por lo tanto, una forma de afrontar esa situación. Por lo tanto, la filosofía puede ayudar al enfermo, a la enferma, puede ayudar al personal sanitario y, en última instancia, por supuesto, también que a la familia. Las familias se van a plantear ciertas cuestiones éticas cruciales, es decir, hasta qué punto, en muchas ocasiones, la familia no se tiene que plantear si hay que desconectar o no hay que desconectar a un familiar allí donde la eutanasia es permitida. Y en muchas ocasiones están muy huérfanos de filosofía. ¿Por qué? Porque no tienen herramientas para decidir por sí mismos y deciden de una forma que, bueno, hacen lo que pueden. Pero en muchas ocasiones no solo lo tienen que decidir ellos individualmente, sino imaginaros que lo tienen que decidir familiarmente. ¿Hay algún agente filosófico, algún actor filosófico que pueda ayudar a esta familia a tomar una decisión? En muchas ocasiones, un médico, un enfermero toma esas funciones, en algunas ocasiones tiene la formación necesaria, pero en otras ocasiones no tiene la formación necesaria. Cuando hay alguien en un hospital que tiene un problema psicológico, no es el médico el que va y le pasa consulta filosófica. En algunas ocasiones hace una labor terapéutica fabulosa un médico. Pero si el problema es grave o el problema requiere una solución profesional, el médico lo que va a hacer es derivarlo a un psicólogo. Si nuevamente hay un problema ético, no debería de haber un filósofo entrenado en capacidades de filosofía aplicada al cual se pudiera derivar en estos casos, o alguien que directamente en determinados momentos puntuales pudiera ayudar a la familia. Por tanto, respondo, ¿qué puede hacer un filósofo dentro de un hospital? Cuidado, o en atención primaria. No solo estamos hablando en hospital en atención especializada, sino en atención primaria también. ¿Qué puede hacer? Pues ayudar en este sentido a desarrollar competencias filosóficas a enfermos y enfermas, a personal sanitario y, en última instancia, también a la familia en esta línea. Me parece a mí, desde mi experiencia como filósofo y desde mi experiencia también como personal sanitario en estos campos. Maravilloso. A ver, aquí tenemos justamente aquí un claro ejemplo de alguien quien es médico, después estudia filosofía y después estudia bioética, y es la doctora Netza, que además de ser una extraordinaria mujer, que es la base de su pensamiento, de su virtud, de su formación, trabaja justamente en un hospital. ¿Qué le parece esta propuesta, doctora Netza? Yo creo que ya en algunos ayeres, bueno, no tantos, porque no estoy tan ayer, pero recuerdo, ahorita escuchando a Pepe Barrientos, me vino a la mente este libro de Más Platón, menos Prozac, de Lou Marinov, que fue un blockbuster, lo que en ese entonces se conocía como un blockbuster, y que a mí me ilustró en mis ayeres esta noción de llevar a la filosofía a la trinchera, o sea, al plano más pragmático, y cómo puede ayudarte a tener cierta orientación existencial, a hacer un soporte incluso para tus decisiones más vitales. Y bueno, ahí pues era yo estudiando, creo que andaba yo en la prepa, una cosa así. Y efectivamente, cuando uno empieza a explorar la vida y a enfrentarla, la filosofía es una brújula, y una brújula, un faro de orientación bastante sólido, bastante fuerte. Y yo me atrevo a decir que la filosofía pues ha sido esa gran brújula, ese gran faro para la humanidad entera. Que a los filósofos les ha ido como en feria, bueno, eso es como que maíz de otro costal, pero la filosofía en sí es un gran faro para la humanidad. Ahora, ahí viene la virtud y el error humano o el desacierto humano de, a veces, efectivamente, herramientas valiosísimas, empezar a convertirlas en objetos de culto o muy ocultas para la población en general. Y aquí me parece que la bioética de pronto comete también ese error,
o estaba cometiendo ese error, y gracias a la pandemia fue un sacudidón que nos hizo ver que la bioética tenía que salir del ámbito académico para irse a la parte más pragmática de la trinchera, que en este caso era justo la primera línea de profesionales de la salud que estaban contendiendo con la pandemia. Yo creo que la historia y la experiencia nos está demostrando que la filosofía, la bioética, o sea, estas herramientas que conjuntan varios saberes, no solo son útiles, sino se están volviendo o son ya una necesidad. Y gracias a la pandemia se volvieron una necesidad incluso urgente. No quería utilizar la palabra imperativa, pero llegó un momento en que la gente, por no decir la humanidad, se desorientó de tal forma que realmente se hizo necesario estas líneas orientativas, estas herramientas orientativas, y por supuesto a los portadores de ese saber, que en este caso son los filósofos de filosofía aplicada, los bioeticistas profesionalizados, fue más que notoria. Sí, efectivamente. Ahora, aquí también aterrizar un poco en la realidad, donde pues va a ser muy difícil que, por ejemplo, filósofos teóricos, académicos de cepa, incluso de sentido purista, bajen a un hospital. Pero sí entender que se tienen que formar estos metaxis, es decir, estas figuras intermedias, estos puentes entre los dioses y los mortales, y los metaxis, que es esta figura en la filosofía griega clásica, que eran estos grandes intermediarios entre los dioses y los hombres, entre el intelectual de alto perfil, de académico purista, y el ego. Entonces esos metaxis son exactamente la figura que se torna necesaria y a la que hay que formar, a la que hay que estar procurando mediante cursos, diplomados, talleres, porque también entender esto, no nada más es leer filosofía y chutarse 5,000 años de filosofía en libros y creer que con eso ya está uno capacitado para, sino que hay una educación intermedia, un desarrollo de capacidades, que todo ese bagaje académico hay que hacer un insight para después poderlo aplicar con prudencia, con asertividad y con una aplicación lo más adecuada posible de todo este conocimiento que se genera de forma teórica. Ahora, esta figura, el metaxi, nosotros mismos aquí en Bioethics News consideraría que somos unos metaxis, porque pues traemos al autor y enfrente mucha de nuestra audiencia es lego. Entonces somos esta especie de, no somos esta especie, sino somos unos metaxis que tratamos de hacer este enlace entre el conocimiento teórico y la cuestión experiencial, la parte pragmática. Pero hacerlo con mucha responsabilidad, porque desgraciadamente después puede venir esta degradación del mensaje, como este teléfono descompuesto, donde en un inicio el cielo era azul y ya al último receptor le llega que el cielo era morado. Entonces, sí, siempre la prudencia, la recomendación, la vigilancia crítica de hacer estas líneas educativas, tratando de desvirtuar lo menos posible el discurso, porque desgraciadamente, pues la psicología, sobre todo la psicología, el psicoanálisis, nos han demostrado ya que al sociabilizar demasiado el presupuesto, empieza también el riesgo de la desvirtuación del mensaje. Pero justo por eso, en este tenor, esta obra que hoy se nos presenta, Biocultores, filosofía aplicada experiencial, es precisamente estas herramientas de referencia para evitar esta desvirtuación del presupuesto y
siempre estarlo transmitiendo con este sentido crítico, prudencial, objetivo, para que al día de mañana ya no confundamos gimnasia con magnesia y filosofía aplicada acabe siendo hasta una cosa ahí media esotérica, media rara, bastante desvirtuada, donde se mezcle el horóscopo, el chakra y el presupuesto aristotélico para yo poder tomar mis decisiones existenciales. Un poco lo que le está pasando a la psicología positiva, de tan positiva, tan positiva, tan positiva, que niega realidades que también son necesarias ver, sobre todo por su sentido negativo que tienen. Entonces, el ejemplo más cercano, más contemporáneo, lo tenemos justo en la psicología positiva, donde ya se está viendo esta desvirtuación del presupuesto y el efecto deleterio. Entonces, ¿es necesaria la filosofía aplicada en las trincheras? Sí. ¿Es necesario los bioeticistas profesionalizados que estén ahí a pie de trinchera? Sí. Pero también es necesario formar metaxis con este sentido crítico, prudencial, objetivo, para que ese marco teórico, ese constructo filosófico, académico, más epistemológico, ontológico, no sufra esta desgraciadamente a veces natural desvirtuación que se hace al llevarlo al terreno pragmático. Una obra que a mí me parece indispensable, que hay que leerla con todas sus letras, y me parece una aportación valiosísima, más en estos tiempos de pandemia, y aún, aunque no estuviéramos en pandemia, ya antes de la pandemia los problemas a nivel individual existencial eran más que francos, y a nivel colectivo humanidad estábamos en crisis. Estábamos en un debacle moral ético antes de la pandemia, y quizás ese debacle moral ético fue una de las grandes causas que nos llevó a esta pandemia, una de las tantas causas que nos llevó a esta pandemia. Y ahorita que estamos ya como quizás, ojalá, en la recta final de la pandemia, ya estamos ahí viendo un poquito de luz al final del túnel, se pone a flor de piel la necesidad que tenemos, no solo de obras como estas, sino justo de este trabajo de campo de filósofos, bioeticistas, biocultores y todos aquellos que gustan de la reflexión y el conocimiento. Una aportación de verdad, Pepe Barrientos, loable, aplaudible, porque es no solo necesaria, sino que en la medida en que se estén haciendo, vamos a encontrar sendero. Pepe Arellano, mi otro Pepe, se nos está acabando el tiempo. Una última reflexión, Pepe Barrientos, si nos haces el favor antes de despedir el programa. Y biocultores, aquí está, filosofía aplicada experiencial. Nada como fortalecer la experiencia con conocimiento. Nada como enfrentar a la experiencia con conocimiento filosófico, con experiencia bioética, para hacerlo efectivamente de mucha mejor forma. Pepe Barrientos. Pues, en primer lugar, muchísimas gracias nuevamente por la invitación, y simplemente decirles que esto no es una teoría, que esto es una realidad, que Peter Koestenbaum era filósofo residente en el año 77 en Estados Unidos, que nosotros hemos trabajado en hospitales desde hace muchos años. De hecho, allí en México, en San Luis Potosí, en el Hospital General Graciano Soledad de Graciano Sánchez, yo estuve dando precisamente alguna conferencia en torno a este tema, y de hecho tenemos un curso en Rusia ahora en julio sobre estos temas. Y nada, una invitación a que todos aquellos biocultores, ¿no?, se introduzcan en este tema de la filosofía, precisamente por la necesidad que hay dentro de vuestro campo, y en el caso del libro porque les puede servir precisamente desde una perspectiva teórica y sobre todo práctica, para saber qué herramientas se pueden desarrollar específicamente en distintos ámbitos, y concretamente en su caso dentro del ámbito hospitalario o dentro del ámbito
sanitario en términos general, trabajen o no trabajen en un hospital, por las cuestiones éticas, pero también por las cuestiones filosóficas que se le plantean dentro de su existencia. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación y espero que les resulte de utilidad y sobre todo que les rinda filosóficamente el libro y bueno, cualquier tipo de comentario o cuestión, pues podemos seguir dialogando a través de redes, a través de correo electrónico y bueno, es una conversación que no tiene fin. Pepe, nos despedimos, por favor. Pues muchísimas gracias, Pepe Barrientos, colega, tocayo. Hay que estar en contacto, hay que seguir trabajando la filosofía. La ética misma es una disciplina filosófica y en ese sentido, mil gracias por tu obra y nos va a motivar justamente a seguir pensando y a seguir reflexionando, porque obras como esta, que enmarca justamente la actividad práctica, merecen ser leídas, reflexionadas y aplicadas, doctora Netza. Buenas noches, muchísimas gracias. Así es, y yo quiero cerrar el programa con otra felicitación profunda, muy cargada de emoción. Biocultores, esta felicitación, bueno, no solo es para nosotros por cumplir un año, sino también para nuestro queridísimo Pepe Arellano, quien ha sido elegido de forma democrática, por votación directa, como director de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y realmente es un honor, Pepe, para nosotros que estés como colaborador aquí en Bioethics News. Realmente un verdadero honor ver tu crecimiento, tu desarrollo en este último año y me parece un logro merecidísimo, más que merecido. Y pusiste ahí un post en Facebook donde te decías que te sentías honrado y me parece que el honor también es para la universidad, porque a veces, como decía Einstein, Princeton tiene su prestigio, dice, pero yo voy a hacer que este departamento se vuelva el más famoso del mundo. Eso lo dijo Einstein en su momento y lo logró. Y yo no tengo la menor duda de que tu labor, tu aplicación, también tu filosofía aplicada, tu labor en la universidad va a hacer que la Facultad de Filosofía tenga un salto cuantitativo a través de tu gestión. Una verdadera, profunda felicitación, un abrazo fraterno y si las circunstancias nos permiten, estaremos ahí acompañándote en tu toma de protesta porque te lo mereces y seguramente la comunidad de biocultores aquí que nos están acompañando cada lunes va a sentir la misma emoción y la misma satisfacción que estoy sintiendo yo. Mil felicidades, Pepe Arellano, te lo mereces y para nosotros un honor que estés aquí con nosotros siendo colaborador. Seguramente cuando termines tu gestión estaremos festejando todos los logros que vas a tener. Gracias, Pepe, gracias por estar aquí. Gracias, Pepe Barrientos, gracias también por estar aquí y acompañarnos en este primer aniversario. Biocultores, muchísimas gracias por habernos acompañado y esto fue Bioethics News. Hasta la siguiente y recuerden, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Hasta la siguiente, gracias.